no se entregaba. Y si me permiten, los familiares, los queridos hijos, su esposa, su nieto, en una de las ultísimas visitas que lo tuve para verlo, le digo, ¿cómo andás? Y me dijo, vos sabés que tengo que estar así hasta diciembre. Mire si era terco, no se había entregado para seguir viviendo. Había que esperar a diciembre para que él pudiera seguir haciendo política. Jamás una queja, jamás un lamento. Siempre, siempre mirando para adelante. Por eso, queridos amigos, yo pensaba hoy, con esta multitud que lo acompañaba, decía, Alfonsín nos dio una nueva sorpresa. Hoy nos anoticiamos, por vía de este vínculo mágico, el reencuentro absoluto y total de Alfonsín con el pueblo argentino. Fue la última. La última noticia que nos dejó. Y si hacía falta para poner el final, como Hipólito Yrigoyen, el pueblo irrumpió para acompañar a Alfonsín hasta su última forada. Gracias, Raúl, por todo lo que nos diste. El vacío es muy grande, pero el orgullo de haber sido amigos es mucho mayor. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si llamarlos compañeros. Me brota espontáneamente, no necesito hacer ningún esfuerzo. Yo le agradezco a la familia radical que me haya invitado a hacer uso de unas breves palabras sobre la figura de Raúl Alfonsín. Yo tuve dos maestros en mi vida política que me enseñaron todo lo que sé o mal sé de la vida política. Uno, como ustedes saben, se llamaba Juan Perón. Otro se llamó Raúl Alfonsín. Yo aprendí junto a Alfonsín en una relación que se fue haciendo cada día más generosa y amistosa, muchas cosas que ignoraba. Aprendí a conocer la verdadera historia del radicalismo. Aprendí a conocer los verdaderos valores del radicalismo, que en la contienda política siempre se desfiguran. Pero aprendí otras cosas mucho más importantes. Aprendí que un buen político solo lo es si tiene sueños. Y yo advertí inmediatamente que Alfonsín tenía sueños, soñaba. Hay un dicho que dice, el que sueña solo sueña, pero el que sueña con otros hace la historia. Alfonsín soñaba con otros, soñaba con la juventud, soñaba también con los otros partidos que ideológicamente estaban relativamente cerca del radicalismo. ¿Cuáles eran los sueños de Alfonsín? Restaurar la democracia en la Argentina, hacer de la Unión Cívica Radical un partido fuerte y poderoso, rehabilitarlo como una gran fuerza transformadora. Alfonsín soñaba en que el consenso y la reflexión, eso que los sociólogos llaman la bioética, habría de imperar alguna vez en la vida argentina.
desplazando diría yo, a los excesos demagógicos o al desconocimiento de las reglas que guían el accionar político. Alfonsín no solo era un soñador, yo diría, se lo digo a ustedes, amigos radicales, Alfonsín fue un predestinado, es decir, un hombre que nació con una misión a cumplir y que no rehusó cumplirla. Y si fue un predestinado, les digo, les cueste o no, que Alfonsín ya no les pertenece. Alfonsín es de todos. ¿Qué fue Alfonsín? A veces he tratado de meditar sobre eso y he hablado con mis compañeros. No fue un filósofo, no fue un sociólogo, no fue un politólogo, aunque leía mucho. Todos recordamos su mesa allí de la calle Montevideo, llena de libros, prolijamente subrayados por él. Era un gran lector y un gran alumno. Pero esa no es la condición fundamental de Alfonsín, si no, no me hubiera cautivado. ¿Sabe lo que me cautivó en Alfonsín? Porque era un terreno común. Alfonsín no me cautivó como estadista, me cautivó como militante, porque yo vi en él la personificación de lo que es la vida militante. Y un militante, sea peronista, radical, socialista, es aquel hombre o mujer que en un momento dado reconoce que hay algo que lo supera y por lo cual está dispuesto inclusive a dar su vida. Y que ese ideal ya lo conduce, lo domina, lo impregna de tal manera que su vida misma cambia y su vida y su pasión y sus pasiones pasan a ser patrimonio de esa idea que él ha asumido en su vida personal y política desde ya. Yo tuve una gran sorpresa en mis diálogos con Alfonsín, y tuve varios, muchos. Yo admiré esto que acá se ha dicho antes que yo, admiré su humildad. Yo admiré, vengo de un partido lleno de borrascas, entonces ¿cómo no podía admirar su serenidad? Nunca le oí decir una frase en contra o deterioraron la imagen de un adversario o inclusive de alguien que no lo era. Así respetaba hasta en sus detalles más insignificantes la figura de un político. Muchas veces meditábamos juntos, hablábamos juntos. Yo trataba de sonsacarle, che, ¿y usted qué piensa del peronismo? Era muy hábil. Nunca me respondía de frente. Él sabía que tenía que guardarse algunas cosas, si no nuestras conversaciones no iban a durar demasiado tiempo. ¿Qué le vas a hacer? Ustedes nacieron radicales, yo nací peronista, y bueno. Pero en él, y lo voy a decir con toda la sinceridad, también en Perón había un respeto, yo diría, anímico hacia el radicalismo. Él concebía que había dos grandes fuerzas políticas, por eso su abrazo con Malvin y por eso todas las cosas que matizan la historia. A algunas no le gustaron a Alfonsín, seamos claros. Y era lógico, porque él quería mantener la identidad del radicalismo. Y no quería que el radicalismo quedase subsumido en otra fuerza política que era cuantitativamente mayor a la del radicalismo. Lo hizo bien. Pero muchos peronistas no lo entendíamos así.
Por eso cuando a través del diálogo fuimos generando opciones comunes, cuando vi cómo él reivindicaba el valor del consenso, cuando vi que él reivindicaba eso que los griegos llaman la bioética, es decir, el valor de la reflexión en la política. Cuando vi cómo respetaba. Bueno, comencé ya no solo a dialogar con él, sino a admirarlo. Por eso poco me costó aquella Semana Santa del 87, quebrar una vieja tradición de traiciones en la política argentina. Era común que cuando un partido, o como se quiera llamar, perdía una elección, el paso siguiente era golpear las puertas de Campo de Mayo para ganar por las armas lo que no habían sabido ganar por las urnas. Cuando Alfonsín es asediado por la tentativa de un golpe de Estado, generalmente la oposición iba a los cuarteles. ¿A qué? A reclamar la pronta resolución del pleito. Había que echar al gobierno de turno y dejar nuevamente paso a un gobierno que no se había sabido ganar su poder en las urnas. Me costó mucho, confieso ahora, a lo largo del tiempo. Mientras yo iba a Campo de Mayo acompañado por una legión enorme de ciudadanos, ¿no te acordás, Rodríguez? Porque vos marchaste junto a mí en aquella mañana. Algunos de mis compañeros se iban a sus provincias porque especulaban con lo que iba a suceder en el curso de la tarde. ¿Qué pasa si vuelven los militares a tomar el poder? Adiós mi candidatura. Esta era la reflexión mezquina que los animaba. Y bueno, y así fue. Por primera vez en la historia, la oposición, que en aquel momento se referenciaba conmigo, fue a Campo de Mayo. Pero no a pedir que salieran, sino a pedir que se quedaran allí, a pedir que desistieran de las armas, a pedir de que respetasen la existencia de un gobierno legítimo, elegido por el pueblo, que respetaba las bases constitucionales de la República. Así transcurrieron aquellas tumultuosas horas de las cuales nunca me voy a olvidar en mi vida. Dije, Alfonsín era un hombre de sueños, quería soñar con otros, soñaba mucho con la juventud. Él reivindicó nuevamente a la política como una suerte de afición o de entrega a la que había que de alguna manera dejarle espacio a la juventud. Otros sueños. Y yo creo que Alfonsín soñaba también con reivindicar, como dije antes, los valores históricos y las mayorías populares que el radicalismo supo convocar a lo largo de la historia. Bueno, esta historia hay que terminarla pronto. Yo dije antes y lo reitero ahora, aprendí muchas lecciones de Raúl Alfonsín. Le agradeceré hasta el fin de mi tiempo aquellas cosas que solo él podía aleccionarme. Aprendí del valor del consenso, aprendí del valor de la reflexión, aprendí del valor de la solidaridad, de la unión entre los argentinos. Muchos lo decían, pero el único que de alguna manera se hacía intérprete de estos valores en la práctica de la vida política era Raúl Alfonsín. Se ha ido. El espectáculo de ayer, en que gente de cualquier orden y de cualquier orientación política se sumó para rendirle su homenaje,
es un ejemplo o es una muestra de que las ideas de Alfonsín, en definitiva, han triunfado. Si él no lo ha podido ver, pero lo cierto es que lo vimos todos nosotros. Hombres y mujeres de cualquier condición, hombres y mujeres de cualquier preferencia política. Nadie faltó a la cita. Y si Alfonsín hubiera podido ver eso, que seguramente lo ha visto, para los que creemos en la vida eterna, habría sentido una íntima y poderosa satisfacción. Habría creído de que por fin él ha triunfado. Por fin había triunfado. Bien, amigos radicales, les habla un peronista que cree interpretar el sentimiento de la multitud de hombres y mujeres que nos acompañan. Les habla un peronista que alguna vez tuvo no solo que disentir, sino que tuvo que, no digo pelear porque no me gusta la frase, pero que tuvo que ser adversario ocasional de Alfonsín. Pero un adversario respetuoso, un adversario, diría yo, amigo de no solo de respetar, sino de conocer y exaltar los valores de a quien uno tenía que de alguna manera disputar el poder. Esta es una condición de la democracia, no lo podemos olvidar. La democracia, en definitiva, tiene algo o mucho de disputa del poder, pero que digamos así, se resuelve por la vía del voto, de la opinión popular, pero no por vía de la fuerza. Yo diría, para terminar estas palabras desilvanadas que les vengo a decir, que el peronismo, a quien yo puedo fehacientemente decir que puedo interpretar sus sentimientos, mira con gran respeto la figura de Raúl Alfonsín. El peronismo mío, el que yo conozco, habrá otro peronismo que tal vez no suscriba lo que acabo de decir. Bueno, nosotros siempre hemos dado para todo. El peronismo recuerda y valora todo lo que Alfonsín fue en la vida de los argentinos. Y diría, para terminar, que sus últimas palabras pudieron haber sido: ha terminado mi combate, ha terminado mi lucha, he vencido porque he conservado la fe en las cosas que siempre sostuve y a las que todavía sigo apelando, no importa el tiempo que haya transcurrido. Toda esta gente que nos acompañó ayer es una lección para los que no creen en la política. Ayer no había listas para integrar para una elección. Ayer no había en juego las famosas prebendas que se dice que forman, digamos, el sustrato de la política. Ayer había idealismo. Ayer había creencia, ayer había fe, esa misma fe que seguramente Alfonsín ha llevado hasta sus últimos minutos. Bueno, muchas gracias. Bueno, como piden que nos presentemos, soy Leopoldo Morón. Ustedes saben que los seres humanos tenemos padres biológicos
pero las sociedades también generan paternidades que se fundan en los ejemplos, en las convicciones, en el espíritu de lucha de una persona que pasa a ser un referente. De Alfonsín se puede decir, y se dice, que es el padre de la democracia. Pero lo que no se dice es que además fue un padre bueno, porque convencía o persuadía, como le gustaba decir. Por eso fue un líder democrático. Si hubiese sido un padre autoritario, y los hay, no hubiera recogido hoy tal vez la simpatía de tantos y de tantas que se volcaron a las calles, no solo para expresar su dolor, sino también para dejar su agradecimiento. Es cierto que Alfonsín no tenía odios, ni rencores, ni enemigos, pero para no idealizarlo, porque era un hombre, hay que decir que había cosas que lo fastidiaban. No más allá que eso, pero suficiente para saber que no le gustaba. Lo fastidiaba la insolidaridad y el autoritarismo. Por eso peleaba contra las dictaduras y las élites. Lo fastidiaban los fundamentalismos. Por eso siempre estuvo alejado de las ideologías que se transforman en extremismo. Y también, sobre todo en este último tiempo, lo fastidiaban los políticos que hacen política en nombre de la antipolítica. Él creía profundamente en el sistema de partidos. Estaba enojado con esta democracia de candidatos. Y por eso seguía su lucha, tratando de contribuir a la reconstrucción de su partido, pero también expresando un mensaje para el resto de los hombres y mujeres que se alineaban en otras fuerzas políticas, a los que convocaba a encolumnarse detrás de las estructuras. Una palabra que ha sido demonizada por aquellos que han pretendido y en buena medida lograron debilitar el sistema de partidos. Pero esas estructuras son las que le dan previsibilidad a los países más avanzados de la Tierra, que no lo son